Pero permítame, doctor, oiga esto. Construcción, menos 3.6%. Comercio, menos 2.8%. Hoteles, bares y restaurantes, menos 3.5%. Ingreso turístico, menos 2.4%. Exportaciones nacionales, menos 29.9%. Doctor, importaciones, ¿cómo es posible que el Producto Agregado haya crecido en el 2009 cuando las importaciones se cayeron? 1.390 millones de dólares. Las importaciones constituyen una variable dependiente de la renta nacional. Si la renta nacional aumenta, las importaciones tienen que aumentar. ¿Usted sabe cuál fue el crecimiento? Menos 26.6%. Señores, la inversión extranjera directa, que es la columna vertebral de la balanza de pagos de la República Dominicana, es la que colma el déficit que se produce, como dicen los economistas, por encima de la línea, en la cuenta corriente. Entonces, ¿cuánto creció, doctor? Menos 27.4%. La inversión extranjera. La inversión extranjera. Y decreció ahora también en el primer trimestre del 2010. Y así yo le voy diciendo, mire, por ejemplo, los ingresos no tributarios, menos 45.7%. Los ingresos arancelarios, menos 11.6%. El gasto de capital del gobierno central, menos 25.8%. ¿Cómo es posible entonces que el Producto Agregado de la República Dominicana en el 2009 pudiera crecer 3.5%? Imposible. Solamente en las estadísticas o en los análisis del Banco Central. En la realidad no opera así. ¿Qué pasó con las remesas? Esos son los ingresos turísticos. ¿Cuánto fue eso? Menos 2.4%. Y pienso que se va a profundizar esa contracción con la situación que hay en España sobre todo. Licenciado, me gustaría preguntarle porque viendo las conclusiones del informe, veo que en el punto número 5 de la conclusión usted indica que los datos del Banco Central no corresponden con la realidad en el sector de las comunicaciones, que es el sector que el gobierno indica donde hay un mayor crecimiento de la economía. Dice usted aquí que el contenido de los resultados del Banco Central son víctimas de una vulgar manipulación. ¿Esto por qué? ¿A qué se refiere esta parte en el informe con respecto a las comunicaciones? Sí, señorita, lo que acontece es que por primera vez en la historia de la ciencia económica en la República Dominicana, una institución o un político, un economista, se ha dispuesto a estudiar página por página, capítulo por capítulo, estos informes coyunturales del Banco Central. No tiene precedente esta investigación. ¿Qué es lo que hemos descubierto? Que muchas veces el Banco Central pone un cuadro estadístico y hace una literatura completamente divorciada del cuadro estadístico. Uno. Segundo, señores, errores aritméticos, que no lo descubrí yo, lo descubrieron ahora mis alumnos de Economía Dominicana en el comportamiento financiero del gobierno central. Errores aritméticos, no matemáticos, de suma, multiplicación, resta y división. Entonces, ellos toman lo que les conviene para aparentar abundancia, para aparentar crecimiento. Pero cuando usted estudia esos mismos cuadros, usted descubre que hay problemas. Por ejemplo, telecomunicaciones, sí, que es el centro del crecimiento de la economía dominicana. ¿Qué es lo que acontece? Que ellos, si ven que en el año anterior las telecomunicaciones crecieron mucho y en este crecieron pero menor, entonces no aluden al año anterior, no buscan la tasa de crecimiento con respecto al año anterior. No la comparan. No la comparan, exactamente, ese es el término, doctor. No la comparan. ¿Qué es lo que ha acontecido? Que cuando usted compara el crecimiento de las telecomunicaciones del 2009 con el crecimiento del 2008, crecieron menos en el 2009. Cuando usted compara el crecimiento de las telecomunicaciones en el primer trimestre del año 2010 con el primer trimestre del año 2009, creció menos. ¿Qué significa eso en el lenguaje económico? Que ese sector es presa de la desaceleración económica, no de la expansión, como quiere presentar el Banco Central.
¿Qué lo dice? ¿Te quiere decir que en matemática también depende del cristal con que se miran las percepciones? Sin dudas, doctor, sin dudas. Las Linares. estadísticas, sí, dígame, doctor. Linares, mire, lo que le pregunta el doctor Hanna del cristal tiene que ver con el vaso medio lleno y medio vacío. Claro. Dos formas de verlo, pero el vaso está por la mitad. Independientemente de las críticas que se le puedan hacer a los informes del Banco Central, los estudios que usted ha hecho, que no es para desmontar los informes del Banco Central, ¿cuál es la realidad de la economía dominicana? La realidad. Porque yo he dicho aquí, la mayoría del comercio está quebrado, excepto aquellos que no han sacado cuenta. Eso lo decimos nosotros. Y no cierran Aquí porque no hay austeridad. En un país pobre no hay y no se quiere enfrentar esa realidad. Ni se quiere entrarle al principal problema, que es el gasto fijo de sueldo del gobierno. Es decir, esas son cosas que no tocan ningún gobierno. Marcún se lo dijo a Hipólito y no lo premió. Pero sobran no 115.000 empleos. Sí, 115.000 empleos. ¿Cuál es la realidad de la economía de aquí, Linares? Usted ha dado en el clavo, doctor. Fíjese usted que en este primer trimestre el gasto del gobierno en la construcción creció 187%. Usted dice, muy bien. Qué bueno. Cuando usted va al sector privado, los préstamos de la banca comercial para la construcción del sector privado apenas crece 25%. ¿Qué significa eso? Que el supuesto dinamismo de la economía nacional descansa exclusivamente en el gasto del gobierno. Pero ¿qué acontece? Que ese gasto, ¿en qué se fundamenta? El gasto del gobierno. Endeudamiento público. Ya el ministro de Economía admitió en marzo de este año que cuando usted divide la deuda pública entre el Producto Interno Bruto, ya asciende a un 40%. Señor. Y dirán, pero con respecto a Grecia estamos bien. Pero ese no es el mejor ejemplo. Una economía completa y totalmente quebrada. Entonces, lo que vemos es ese ascenso paulatino, pero Sí, consistente. pero en beneficio del Banco Central hay que decir lo siguiente. Yo no sé si a usted le gusta el deporte, al doctor Hanna sí. Había A mí una me vez gusta. un lanzador que no tenía un brazo. Y con una sola mano él tenía que parar, quitarse el guante y después tirar. Pero- A mí me parece mucho a Héctor Valdés. ¿Cómo es posible que una persona pueda resolver todos los problemas de un país si no tiene la parte fiscal? Él solamente tiene la parte Monetaria. la monetaria. La monetaria. Entonces, él está haciendo malabares, él no puede. Lo que él está haciendo es todo lo que él puede hacer. Ahora, él no es Temito Clemontá, ¿verdad? Que crea los impuestos y inventa con otros gastos, ¿verdad? Correcto. Entonces, doctor, ¿Qué papel juegan los préstamos, los bonos y todo eso que se emitió entre este año y el año pasado? sí, voy a decirle algo sobre eso, doctor. Fíjese, ¿por qué el Banco Central dice que el desempleo ha disminuido? Porque en las mismas estadísticas que ellos publicaron, la tasa de desempleo ampliada en el 2008 fue de 14.1%. Oye, ¿qué pasó en el 2009? Y no de que creció la economía dominicana, aumentó el desempleo de 14.1 a 14.9. Hay una contradicción evidente ahí. Cuando el producto agregado aumenta, el desempleo